Una cosa importante había que comenzar diciendo es que realmente una de las obras constructivas más importantes del siglo XIX es precisamente el ferrocarril mexicano. En 1837, cuando gobierna Anastasio Bustamante, le concede a don Francisco de Arrillaga la concesión para construir un ferrocarril México-Veracruz. Esta concesión no prospera, no se construye ni un kilómetro. 1842 comienzan los primeros trabajos y ahí comienza la historia del ferrocarril en este país. Y es prácticamente hasta 1850 cuando ya podemos hablar del primer tramo de 11 kilómetros de Veracruz al Molino. Son momentos difíciles para la nación, está la lucha entre liberales y conservadores. Y viene la intervención francesa. Los Escandón se dan cuenta de que hace falta capital extranjero. Entonces van a Inglaterra, aprovechando que están los franceses en México, a ofrecerle la corona de un imperio mexicano. Entonces Maximiliano acepta, él vive en el Palacio de Miramar en Trieste, llega una comisión de mexicanos y a esa comisión se agrega la familia Escandón. Se restablece la República, Juárez regresa a la capital de la Ciudad de México. Yo celebro el pragmatismo de Juárez, pues, ¿no? Que en un momento dado tuvo esa capacidad, pues, ¿no? de que lo importante era concluir ese gran proyecto, ese sueño de los liberales que era hacer una vía férrea entre Veracruz y México, pues, ¿no? Curiosamente, los ferrocarriles, de alguna manera, van a contribuir a una transformación radical de este país, pues, ¿no? Es decir, el viejo régimen, el porfiriato, con el antecedente del mexicano que se le adelanta, pues, ¿no? En la época de Juárez y de Lerdo, va a crear la red ferroviaria, ¿no? Y esta misma red ferroviaria, que digamos, de alguna manera es uno de los timbres de gloria económica del porfiriato, pues, comunicar el país y a la gente, buscar crear un mercado nacional, esa misma red ferroviaria va a permitir después derrocar ese régimen, ¿no? Es decir, de alguna manera la revolución va a permitir que los mexicanos se conozcan. La revolución va a permitir que la gente del norte baje hacia el sur, pues, ¿no? Y que la gente del sur conozca a los del norte y que en general la gente de diferentes regiones se conozca. Pero esto ¿por qué es posible? Por el ferrocarril. El ferrocarril permite que los yaquis bajen, que los egresos sonorenses bajen, que Pancho Villa baje al centro de este país, pues, ¿no? ¿Ok? Recordamos particularmente a Madero, que vino en una gira en su campaña antirreeleccionista a Veracruz. Hay relatos de cómo viajó en el ferrocarril para reunirse con muchos ciudadanos. Había un lugar importante para la agitación política. Por acá le tocó andar a los hermanos Flores Magón, formando círculos de obreros. Ya en tiempos de la Revolución, se viene a refugiar Carranza en 1914, poquito después de la invasión norteamericana a Veracruz. Regresa Carranza en 1920, cuando es desconocido por los jefes revolucionarios, e intenta refugiarse nuevamente en Veracruz, en un famoso tren que venía cargando el Tesoro Nacional. Cuando los detienen en el camino cerca de Apizaco, avisándoles que la vía fue saboteada, que ya no pueden continuar el viaje. Carranza viene a Veracruz confiando en que está fuerte aquí el ejército constitucionalista, que efectivamente se hizo fuerte en esta región y tenía generales muy importantes como Antonio Portas Domínguez, que controlaba el ferrocarril y toda la comunicación hacia el Golfo. El problema es que a Antonio Portas lo desplazan, entran aliados de Álvaro Obregón, quienes sabotean la comunicación y no permiten el paso de Carranza. A Carranza lo obligan a hacer un viaje a caballo hacia la Sierra Norte de Puebla, hasta Tlaxcalantongo, donde finalmente es asesinado.
porque la revolución se va a hacer a través del ferrocarril, pues, ¿no? Es importante recordar que en su inicio el ferrocarril era un servicio caro. ¿Por qué? Porque había sido costeado principalmente por capitales extranjeros, hasta que en 1898 se vio que era necesario un proyecto que uniera las vías férreas bajo un manejo nacional. Decide nacionalizar los ferrocarriles del país. Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que va a ser la empresa que va a arropar o va a concentrar a las principales líneas ferroviarias del país. La mente de los Escandón estaba perfectamente clara que lo que había que hacer era ir parándose para tener desarrollo, recolecta de material, movimiento de personas, de carga, trasiego de ambas cosas, donde estaba el negocio y el futuro. Y ese asunto de la idea, digamos, de ser los edificios muy simples, muy sencillos, muy austeros, nada sofisticados, cambia a la hora que llega Maximiliano. Y esto ya se vuelven las estaciones del ferrocarril imperial mexicano. Y entonces todos los planos se vuelven copetes, se vuelven columnas especiales y decoradas, y se pretende dar una imagen, pues, de lo que tendría que ser la imagen de todo un monarca, ¿no? La estación tiene un estilo peculiar con reforzamiento de cantera en sus aristas para darle un aspecto de solidez, como los castillos medievales. Eso caracteriza algunas estaciones del ferrocarril inglés, que fue el modelo que tomaron para construir estas estaciones. Eso vuelve a cambiar cuando Benito Juárez regresa al poder y se hace la Segunda República. Una sola idea de arquitectura estandarizada y de arquitectura progresiva. Con esto quiero decir un cuarto que si hay necesidad se vuelven 2, que si hay necesidad se vuelven 4, si hay necesidad se vuelven 8, pero no se tumba nada. Esa es la fuerza del proyecto en la mente de los empresarios que originan el ferrocarril mexicano. La idea semilla se puede ubicar en la estación de Tejería o en la estación de Córdoba. Todas las estaciones del ferrocarril tuvieron un plan maestro original dibujado desde el principio, que no importando si fue Maximiliano, si fue Antonio Escandón, si fue Benito Juárez o fue quien fuera, se siguió. El hecho de que el tren haya llegado fue un antes y un después para toda la gente que tiene que ver con las estaciones, porque trae desarrollo económico, político, social, cultural. Empiezan a llegar muchas personas de fuera que trabajan en la construcción, en el tendido ferroviario, se establecen ya de una vez en este lugar. La estación se convierte en el corazón de la sociedad. Con el ferrocarril llegó no solo la innovación tecnológica, llegó el interés por conocer el territorio, llegaron los escritores, los paisajistas. Justo antes de terminar la subida para llegar a Fortín, se bajaba José María Velasco, que fue un eminente pintor y paisajista mexicano, y pintó puntualmente la naturaleza, la belleza, la exuberancia de la barranca. Se llama Cañada de Metlaca. En la literatura, bueno, se me viene a la mente El tren pasa primero de Elena Poniatowska, La vuelta al mundo en 80 días. En la literatura, por supuesto que está, y seguramente no lo vamos a encontrar de manera aleatoria o como protagonista. El tren también es un personaje en el cine. Su primera aparición fue en La llegada del tren, filmada por los hermanos Lumière en 1886, recién inventado el cinematógrafo. Otra película sobresaliente es El tren fantasma, realizada en Orizaba en 1926 por Gabriel García Moreno, joya del cine mexicano que fue recuperada y restaurada por la Filmoteca del UNAM. Se desarrolló alrededor del ferrocarril un sistema de comida rápida. El café con leche, café con leche, café con leche. Yo me subía y me bajaba yo en alta luz. Que unas picaditas.
parada del ferrocarril en este lugar daba muchas fuentes de trabajo. Entre ellas, la venta de las gardenias era sumamente importante. Estos tubos se vendían en ferrocarril de la estación de Fortín de las Flores. Desde 14 años empecé a vender y con esto crié a mi hijo así, vendiendo. Los tubos de gardenia, ¿no me compra usted los tubos de gardenia? Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Era ya una tradición y era una gran fuente de trabajo vender esos tubos y esas plantas. Los cobradores no les permitían subirse a vender sus productos y bueno, ellas subían de contrabando y ponían en riesgo sus vidas. En la década de los 20, el ferrocarril mexicano empieza a electrificar una parte de su vía entre Esperanza y Paso del Macho. De manera concreta, las famosas cumbres de Maltrata. El gerente del ferrocarril mexicano establece un acuerdo con el gerente a su vez de General Electric para realizar un proyecto encaminado a electrificar una parte específica de la línea que iba de la Ciudad de México a Veracruz. La locomotora 1001 simboliza el momento de innovación tecnológica más relevante en el siglo XX. Tuvimos accidentes muy serios, uno de ellos en Nogales, en la estación, el tren de pasajeros, iba saliendo Sábado de Gloria a las 12 y fracción, saliendo, se vinieron dos máquinas diésel que se desprendieron de un tren de carga desde la montaña y vinieron a estrellarse contra el tren de pasajeros. Fue una tragedia espantosa, hubo muchos muertos ahí. Estando en Maltrata, dicen, nos da tiempo de llegar al Encinar. Sábado de Gloria y era día de cobro. Pagador no salía a las 3, salía a la 1 de la tarde. Se fue loco, ya sin freno. Con el fierro de la rueda sacaban chispas, se pusieron al rojo. Entonces, al chocar las máquinas locas con las máquinas de pasajeros, se subieron sobre las otras, explotaron los tanques. El accidente ferroviario fue en 1958, en donde el maquinista se quedó dormido en alta luz. La máquina se queda parada, funcionaba con luz. De hecho, aquí en la Casa Redonda, como es conocida, era una antigua energizadora. Al no funcionar, la estación se queda parada. Cuando llega la luz, la máquina se encarrera y no pudo frenar. Veníamos con el motor y el armón. Entonces al llegar al túnel número 3, antes de llegar, ahí se cambió un riel y se quedó alto. Pues llegó el armón y nomás iba yo con el freno. Y yo lo pensé, dije yo, híjole, a ver si no se descarrila el armón. Y dicho y hecho, yo salí volando, me arrastró como 3 metros y se me fracturó la clavícula. Y muchos accidentes hubo, pero de todos modos el ferrocarril sigue siendo el medio de transporte más seguro de todos los que existen. En la década de los 30, justamente con el presidente Lázaro Cárdenas, esta empresa que era Ferrocarriles Nacionales de México, que se había creado en 1908, se va a nacionalizar en este periodo del gobierno de Cárdenas. Sin embargo, el ferrocarril mexicano va a permanecer como una empresa independiente. Hasta 1946, el gobierno mexicano decide tomarlo bajo su tutela y en 1948 crea la empresa descentralizada del ferrocarril mexicano. Y no va a ser hasta la década de 1960 que el gobierno mexicano decide incorporarla a esta empresa denominada Ferrocarriles Nacionales de México.
Sí, mira, ahí viene el tren ahorita y vas a ver que ahora ya el tren no va a parar. Tengo familia de ferrocarrilera, que por parte de mi madre y de un tío que para mí fue como mi padre también, fue el que me apoyó bastante, que se casó con una hermana de mi papá. Él fue jefe de estación muchos años aquí en Paraje Nuevo. Tengo una familia atrás, ¿verdad?, de ferrocarrileros, y por eso fue que entré a trabajar al área de transportes. Sueño que hago movimiento, sueño que voy en el tren, sueño estaciones, otros lugares, no los mismos a lo mejor que yo recorrí. En el 50 le dije a mi padre, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero estudiar, méteme a trabajar. Entonces mi padre era muy influyente en el sindicato de ferrocarriles, tenía 16 años. Entré como empleado mensajero en el telégrafo. Yo trabajé como guardapuentero. También trabajé para checar los trenes que venían bajando de Orizaba a Córdoba. A veces también me tocaba de trabajar de guardavía nocturno. Mi abuelito, que en paz descanse, que hace unos meses lo perdí, que fue del ferrocarril. Y ahorita mi esposo, que está ahí también trabajando en el ferrocarril. A él lo conocí en el ferrocarril, fue amor ahí en el ferrocarril. Nunca me imaginé esta vida que iba yo a llevar de que se fuera camino. Sí se extraña y es muy diferente a los que están trabajando por turnos aquí en cualquier estación. Me siento un orgullo bien bonito de que hay, o sea, no digo yo, no cualquiera maneja esa maquinota, ¿no? Y guía lo que son máquinas y guía lo que son vagones y todo eso. Y me emociona, le digo, y aunque luego él no va ahí, pero al ver un tren, ay, bueno, yo sí me emociono mucho. Sí, lo extraño un montón. El ferrocarril mexicano salía del puerto de Veracruz en la tarde-noche, llegaba aquí a Córdoba a las 8 o 9 de la noche. Nos íbamos la mayoría de veces en el Pullman porque salíamos de aquí dormidos. La parte de la aventura era, por ejemplo, mantenerse despiertos, pasar los túneles, el puente de Metlac. Había primera y había pasaje. También me tocó viajar ya en plan de aventura con amigos a Veracruz. Nos íbamos al puerto, ahí sí en los vagones de segunda o tercera, que eran con bancas de tiras de madera, lleno de gente, vendedores. Era un viaje también muy interesante. Por esos trenes yo pedía que me regalaran trenes, hasta que un día los Reyes me trajeron unos trenes. A partir de 1993 se empieza a plantear la privatización del sistema ferroviario nacional. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo hace la modificación al artículo 28 constitucional del sistema ferroviario y la privatización del sistema ferroviario. Y en ese sentido, empiezan a cerrarse los servicios de pasajero que antes tenían Nacionales de México. Y entonces muchas de las comunidades que hacían uso del ferrocarril pues también vieron afectados porque su comercialización de un punto a otro tan pequeño quedó fuera. Se fue el tren y quedaron como pueblos fantasmas. A partir de que el tren dejó de pasar, Maltrata se convirtió en un pueblo fantasma, porque la gente, bueno, dejó de tener ingresos y se vio en la necesidad de emigrar
a Estados Unidos y a otras ciudades. Soy feliz aquí en Maltrata. Soledad Doblado fue un emporio. Aquí se venía la concentración por la importancia que tuvo y que le dieron al ferrocarril mexicano. Todo ha desaparecido, todo se ha acabado lamentablemente. El proceso de la liquidación vino desde el norte. Cuando nosotros estábamos aquí todavía trabajando, no, pues a lo mejor a nosotros no nos liquidan, vamos a seguir trabajando. Pero era como un reloj, ahí viene, ahí viene. Y ya cuando llegó acá dijeron, ¿saben qué? Hasta acá se acabó el Ferrocarriles Nacionales de México. Yo sentí feo porque pensé en mi familia, o sea, mis hijos. Las empresas que tomaron la concesión, pues se desentendieron de dar servicio al público, dedicándolo exclusivamente al transporte de mercancías. También con ello, pues tramos ferroviarios que estaban en desuso quedaron completamente desprotegidos. Al no formar parte de la concesión, se creó una laguna legal que dejó en situación de falta de defensa ese patrimonio. Hay registro de que algunos de los trabajadores hicieron uso de los derechos de vía o de las estaciones. Entre los años 2009 y 2011, el INAH estuvo dando seguimiento a un saqueo organizado de vías férreas entre Maltrata y la Barranca de Metlac. Tuvimos que presentar 2 denuncias ante el Ministerio Público Federal que afortunadamente tuvieron éxito cuando logramos la detención en este lugar de uno de los principales saqueadores de vías férreas del país. Ya tenemos algunos proyectos tanto de cultura como de turismo para poder realizar pues algunas actividades que realcen el patrimonio que tuvimos aquí, la importancia de la estación del ferrocarril. Estamos de la mano con el INAH, ya nos están asesorando en algunos aspectos para poder llegar a algún acuerdo y poder rescatar este pues importante y valioso patrimonio. La solución para proteger este valioso patrimonio sin duda involucra tanto a las autoridades como a los posibles usuarios que puedan volver a utilizar este importante tramo de vía que quedó en desuso desde 1985. El trabajo se ha hecho y para eso lo que hemos tenido son talleres de participación ciudadana diversos. El mismo Metlactón, que es simplemente convocarse en un sitio, normalmente en las estaciones. La propuesta es muy sencilla, aprovechar ese trazo de 7 kilómetros que quedó en desuso. Eso sería posible en la medida que se apoyara un proyecto de parque lineal. El puente de Metlac, ha habido una serie de iniciativas para rescatar esta infraestructura ferroviaria. El puente de Metlac está en una zona natural protegida. Han impulsado iniciativas para su rescate y su protección. Hay una validación social muy importante que se ha llevado a cabo. Ya se llevan 180 metlactones, que son caminatas en estos más de 25 años en que ha quedado esto a la deriva. Son más de 10,000 personas que han caminado. Primer punto importante era generar la declaratoria de zona de monumentos históricos industriales, que podría ser, si se avanza en los próximos días, la primera o la segunda a nivel nacional. Tenemos que pensar en lo que fue el ferrocarril sureste que se inauguró en 1950 y que iba de Coatzacoalcos hasta Mérida. Y parte del proyecto del Tren Maya está retomando estas estaciones, pero finalmente se van a afectar también territorios como lo hizo en el siglo XIX. Pero, ¿cuáles son las bondades? ¿No? Tendríamos que ponerlo en la balanza.
Claro, porque aquí pasó lo mismo, es decir, aquí también fue criticado. En su momento hubo crítica de que está destruyendo los árboles para abrir brecha, pues tenían que dinamitar. Entonces también eso creó muchas críticas en su momento, en el siglo XIX. Y ya posteriormente, bueno, pues ya fue visto de una forma normal, porque además el discurso occidental de ese momento era: traemos el progreso, te va a ir bien, a todos le va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque va a ir un progreso para ti y para tu comunidad y para tu ciudad. El beneficio que traerá el Tren Maya seguramente generará un desarrollo turístico y comercial muy importante para toda la zona sureste del país. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, son estados que se van a beneficiar por esa obra. Esto no cabe duda. ¿Es controversial? Sí, como también lo fue el ferrocarril mexicano en 1873. Yo espero que todo sea para bien de nuestra nación. Finalmente, pues ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué desarrollo va a tener para las comunidades? Que, por ejemplo, cuando se fue el tren de pasajeros en esta zona de Yucatán, pues muchas comunidades se quedaron aisladas o sin su economía. Y hoy que vuelve es algo generoso y que nos va a ayudar nuevamente a tener una forma de vida. Siempre lo digo, ¿no? El que se sube al tren ya no se baja. Esto es una pasión, ¿no? Al ferrocarril lo puedes mirar desde las distintas disciplinas y siempre vas a encontrar algo, desde la literatura, desde la economía, desde la sociología, de la política. Siempre el ferrocarril te deja algo. Y entonces el que se sube al tren ya no se baja. Y yo ya no me bajo. Ahora que inauguren el Tren Maya, espero tener la oportunidad de hacer todo el recorrido. Ese es uno de los objetivos de mi vida.